Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Estamos en la mesa número 5 del evento Cuba Pensar el Totalitarismo, un proyecto que venimos desarrollando desde la plataforma de Hipermedia Magazine desde noviembre del año pasado y va a estar un poco desarrollándose hasta mayo de este año. También decir que bueno, este evento de mesas y de conversas públicas pues forma parte de un proyecto, o sea, es como el derivado de un proyecto de antología que se llama Cuba Totalitaria, Cívica, Política, Represión y Sociedad, que estará ya publicada sobre el mes de marzo, a principios del mes de marzo. Y bueno, hoy nos acompañan para esta mesa, nos acompañan Yanelis Núñez Leiva y Claudia Yerluy Hidalgo, ambas miembros del movimiento San Isidro, también ambas investigadoras, gestoras del mundo de las artes visuales cubanas y por supuesto del mundo del activismo en Cuba, ¿no? También nos acompaña la politóloga, activista y persona estudiosa y preocupada por lo que sucede en Cuba, la colega Micaela Hierro, y nos acompañará en breve, que entrará en unos 5 o 10 minutos, Tito Midhans, un colega también académico, pensador, activista. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre una cuestión que a varios colegas nos ha venido preocupando, y es un poco hasta qué punto el racismo estructural que habita en la sociedad cubana toma aristas o se convierte en un tipo de discriminación política o gubernamental con relación a determinados artistas y activistas u opositores negros, ¿no? En este caso, en el contexto cubano. Entonces, un poco también queríamos aterrizar por una cuestión de tiempo y de espacio en este pequeño segmento en el que es imposible tratar todo lo que sucede en Cuba, pues sí queríamos aterrizarlo un poco en el caso del amigo del artista, el colega Luis Manuel Otero, miembro del movimiento San Isidro. Esta mesa también está motivada, además de todo lo que le está sucediendo a Luis en este momento, que se encuentra en huelga de hambre desde hace varios días, porque próximamente Yanelis Núñez, junto con otros colegas, en este caso el colega Lester Álvarez, pues estarán también como un poco anunciando o haciendo público el proyecto de libro que están preparando también en torno al movimiento San Isidro. Entonces me gustaría que, por ejemplo, Claudia nos actualizara un poco antes de arrancar. Creo que es importante hacer como este preámbulo o esta introducción de actualización con relación al caso de Luisma. Claudia, adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, Henry, Luis Manuel está preso, como todos sabemos, desde el 11 de julio. Ya son más de 6 meses en prisión. El 18 de enero como comenzó una huelga de hambre y de sed como un ejercicio de protesta, ¿no? En la circunstancia extrema en la que se encuentra. Una huelga de hambre y de sed que suspendió solamente por 3 días, en la que se volvió a comunicar el pasado 2 de febrero con su familia para decirle que justamente había abandonado la huelga de sed, pero continuaba en huelga de hambre. En estos momentos, la desinformación sobre el caso de Luis Manuel, sobre su situación real, es una de las cosas que más nos está golpeando a todos los amigos, familiares, a las personas cercanas y que de alguna manera estamos preocupadas por él, ¿no? Una cosa importante es que Luis ha rechazado todo tipo de privilegios, si se le puede llamar privilegio, o posibilidades que les dan a los presos dentro de las prisiones, como el acceso a las llamadas telefónicas, las jabas que les pueden llevar los familiares para reforzar la alimentación que tienen dentro, las visitas de los familiares y también la asistencia de los abogados, algo que lo coloca en un punto aún más vulnerable aún para con el régimen cubano, ya que, como ya te decía, la desinformación es una de las cosas más difíciles de asumir, sobre todo bajo un poder como el que existe en Cuba, que ya sabemos que
son especialistas en manipular toda la información y toda la verdad de lo que puede estar realmente sucediendo. También para desacreditar a Luis, también para hacer que toda la presión que se puede hacer desde todos los puntos posibles disminuya cada vez más. El día de hace como 2 días, o sea, anteayer específicamente, yo recibí la información, por supuesto extraoficial, de un familiar de un detenido que conoce a Luis Manuel en la prisión y que comparte con él la misma estancia, ¿no? Esta persona lamentablemente me informaba que su esposo había visto a Luis en condiciones muy, muy demacradas. O sea, es un cuerpo, es un Luis Manuel que está extremadamente delgado, apenas ya puede moverse, apenas puede hablar. Algo que por supuesto a nosotros, a todas las personas, ¿no? Nos ha chocado muchísimo porque imaginamos, ¿no?, todo el sufrimiento y todo el dolor que está atravesando Luis. Básicamente las exigencias de Luis Manuel para mantener esta postura radical, ¿no?, son que quiere ser liberado. O sea, para Luis, la salida de Cuba forzada y condicionada no es una opción. Es algo que ha dejado claro desde el primer momento y creo que a raíz de esta última decisión, que es mucho más radical que las anteriores, ya sí ha decidido que solamente saldrá de Cuba cuando él estime conveniente y sin ningún tipo de condicionamiento. Por lo tanto, nosotros desde el Movimiento San Isidro hemos enfocado la campaña fundamentalmente a dejar claras cuáles son las exigencias de Luis y el por qué ha decidido arriesgar su vida, poner su cuerpo una vez más al límite, ¿no? Y es básicamente una, ¿no? Y es que sea trasladado a su casa, que es donde él considera y donde todos consideramos que debe estar, ni fuera de Cuba, ni muchísimo menos en una prisión de máxima seguridad como en la que está, sino simplemente en su casa. Si la seguridad del Estado cubano decidiera que va a llevarlo a juicio por los delitos que todos sabemos que de alguna manera le han sido construidos, bueno, que lo espere desde su casa, porque es ahí donde debe estar, ¿no? Voy a recordar que Luis es un artista, que el gobierno cubano alegue que es un peligro, me parece una total falta de respeto y de violación a los derechos básicos que puede tener Luis Manuel, ¿no?, como ciudadano cubano. Entonces es una situación difícil, extrema, sobre todo, vuelvo y repito, por la desinformación tan grande que hay. Ninguna autoridad, que son los responsables en este momento de él porque se encuentra en sus estancias, ¿no?, ha dado ninguna noticia tampoco, no se han pronunciado. La familia en numerosas ocasiones se ha preocupado por la situación de Luis, han ido a la Dirección de Centros Penitenciarios de Quinsica, incluso el abogado, recordemos que también ha manifestado su preocupación, a pesar de que Luis no quiere recibir ningún tipo de visita. Pero tampoco hemos recibido ningún tipo de información real de qué está sucediendo con Luis, ¿no? Más allá, como te decía, de esta información que llega a veces por vía de este familiar, otras veces su tío, Enix Berrío, ha recibido llamadas de dentro de la cárcel también, dándole noticias sobre Luis. ¿Hasta qué punto todo esto puede ser cierto o no? ¿Hasta qué punto puede ser o no una manipulación por parte de la información, no por parte de la seguridad del Estado? No lo sabemos realmente, porque lo que sí es cierto es que, bueno, Luis está al límite. Yo comentaba hace poco que la última llamada que recibí de él para mí fue martes 18 de enero, fue la última vez que escuché su voz. Y realmente fue muy fuerte, ¿no? Es un Luis Manuel que está cansado. Cuando nosotros analizamos la situación de Luis, es verdad que ha agravado en los últimos tiempos, ¿no? Pero no podemos, yo pienso que solamente verla del 11 de julio hacia acá, que está detenido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Es un Luis Manuel que ya viene hace unos años para acá enfrentando una violencia por parte del gobierno cubano, que realmente muchos nos preguntamos cómo ha sobrevivido y cómo ha llegado hasta el punto en el que ha llegado, ¿no? Y si vamos un poco más atrás, incluso ni siquiera de los acuartelados, del acuartelamiento de San Isidro, sino vamos más atrás con todas las campañas que Luis ha llevado hacia adelante y todas las veces que se ha resistido, ¿no? Y aún así continúa y continúa.
la última etapa esta en el Calixto García, que fue realmente destructiva para él y muy difícil de asumir, ¿no? Y apenas tuvo tiempo de recuperarse, si podía recuperarse con todo el tiempo vigilado dentro de Cuba, que era como estaba después de haber salido del Calixto hasta el 11 de julio, prácticamente sin posibilidad ni siquiera de respirar, ¿no? Entonces, imagínate ahora en este momento donde Luis nunca había estado preso tanto tiempo. Lo máximo que había estado preso, como todos recordamos, fue en marzo del año 2020, cuando fue detenido por la causa de ultraje a los símbolos patrios, una causa que continúa abierta, una causa, disculpen, que todavía figura en el expediente por el que está haciendo o que pretenden enjuiciar a Luis Manuel, ¿no? Una causa que se le abrió justamente por realizar una obra de arte, Le Drapeau, y que finalmente lo llevó a estar 13 días en prisión, pero más gracias a toda la presión internacional sabemos que pudo ser liberado. Entonces, esta vez son más de 6 meses, 6 meses Claro. en condiciones extremas, porque también es una prisión que no es una prisión cualquiera, es una prisión donde hay cámaras, todo el tiempo está extremadamente vigilado, es una prisión donde ni siquiera, o sea, la alimentación que se le puede pasar cuando se le podía pasar era totalmente revisada, muchas cosas no dejaban pasarlo. De hecho, las obras de arte, porque Luis se ha mantenido produciendo arte dentro de la prisión todo el tiempo, la mayoría de las obras las ha ido pintando o sea, realizando con lo básico, ¿sabes? Porque ni siquiera se le podían pasar más de 3 o 4 lápices por visita, por Java. Así que imagínate el nivel de Claro, restricción que hay, de presión también que hay, ¿no? ya. Sí, sí, es todo ya no dramático, yo diría que cruel, ¿no? En este sentido, el colega Tito ya nos dice que se une. Me gustaría, Yanelis, desde el ámbito un poco para ir cayendo un poco en el asunto a partir del caso Luisma que nos preocupa y también de muchos de nuestros colegas y o sea, amigos del Movimiento San Isidro. Yanelis, desde tu experiencia, o sea, ya un poco también desde la perspectiva crítica que también da el exilio para mirar las cosas, ¿no? Pero bueno, cuando estabas más activa o sea, en la plataforma artística de San Isidro, la cuestión del tratamiento, yo sí sigo pensando que hay un tratamiento diferente, no solamente el ser negro o blanco en Cuba, ¿no? Sino también en el sentido de ser una persona que tiene o no estudios de arte, en este caso, que es el contexto que nos ocupa, ¿no? Me gustaría un poco que abordáramos esta cuestión y así vamos como enlazando. Ahí está llegando Tito, entonces, pero me gustaría, Yanelis, un poco que nos hablaras de Sí. esto, porque creo que es algo que hemos comentado alguna vez. Bueno, gracias por la invitación y bueno, ante todo quería decir que estoy aquí principalmente desde el lugar que quiero compartir con mi vivencia, ¿no? Respeto mucho el activismo que se ha hecho y que se hace en Cuba y fuera de Cuba desde hace muchos años. Ahí está el CIR, está Negra Cubana con el blog del mismo nombre, como hay como voces súper importantes que respeto y que por eso desde la humildad trato de incorporarme a Por estos supuesto, claro. debates. Y por supuesto, ante todo, compartiendo la experiencia vivida, ¿no? Y desde mi posición de negra, que también es, digamos, lo que más me interesa a mí compartir en estos momentos. Hay algo importante, bueno, y es algo vivido con Luis, pero también es algo vivido de manera personal y es, por supuesto, el lugar que tienen las personas negras, ya no solo en la academia, sino también ya dentro del propio circuito del arte, ¿no? Cubano. Y por supuesto, Luis ha sido víctima directa, ¿no? Ya no solo porque es pobre, porque no es hijo de artistas, porque no pasó academia, porque... porque, digamos, no tiene padrinos, ¿no? Eso también es otro lugar que te puede beneficiar dentro de todo el circuito artístico. Por supuesto, ha tenido que labrarse ahí digamos, su carrera, ¿no? Tratando de surcar todos estos prejuicios, ¿no? Y por supuesto que son impedimentos y son
discriminaciones y son obstáculos difíciles, ¿no? Hay algo importante que Luis viene del deporte y eso es algo que él siempre saca a la luz y el deporte le ha dado también el espíritu de resistencia, ¿no? Y el deporte en medio del periodo especial. Y en el mundo del arte él ha tenido que poner él ha tenido que poner esta práctica en el centro, ¿no? Y ya no solo para encontrar espacio en su trabajo, que ya es difícil en un contexto como Cuba, sino también por el tema de ser negro, por el tema de no cumplir con todas estas condiciones que exige el mainstream cubano, ¿no? Entonces, como quería recuperar como momentos de trabajo de Luis en fechas recientes, ¿no? Y que aunque Luis tiene incorporado la conciencia política de dónde viene él, ¿no? Y por eso empatiza tanto con la comunidad, ya no solo del Cerro donde él se crió, sino también en San Isidro, ¿no? Digamos que es también un barrio marginal, un barrio con sus características y hay muchas conexiones con esta comunidad, con este vecindario que por supuesto se repiten en uno y otro y que a él se le hace más fácil porque conoce los códigos, ¿no? Conoce los códigos, vienen prácticamente del mismo lugar y han pasado por digamos, por una serie de experiencias que por supuesto los conectan, ¿no? Entonces hay momentos y hay uno importante que es el 2014, una obra que él que hizo, no sé si recuerdan, que es el de los inyectores, ¿no? Que él se llamaba Chon Chon Gan y él utilizaba unos aparatos que se llaman en Cuba, que son armas de fuego artesanales, que utiliza un sector especial de la delincuencia juvenil, ¿no? Que son los famosos inyectores. Y Luis empezó a trabajar con estos aparatos y en ese proceso de investigación se dio cuenta de que había estas diferencias, ¿no? Entre, pues, si eres mayor de edad, pues tienes acceso a un arma, todo esto en el barrio del Cerro, ¿no? Si eres menor, pues el ámbito de violencia se circunscribe al uso de estos inyectores, ¿no? Y yo creo que fue una experiencia que a él le marcó, porque aunque Luis no tiene antecedentes penales, aunque ha vivido toda su vida en el barrio en el Cerro, digamos, no ha estado directamente vinculado digamos, a este mundo, ¿no? Y fue algo que él experimentó realizando esta obra, ¿no? Esta obra del Chon Chon Gan, que hablaba sobre los microespacios de violencia, pero también habla de la violencia institucional y digamos, la imagen que el gobierno cubano vende, ¿no? Se llamaba Chon Chon Gan porque hacía alusión de el barco que fue encontrado en el canal de Panamá con armas escondidas y que no declaró abiertamente y al cumplirse un año, pues, y hubo un evento de crisis entre Palestina e Israel, pues Luis hace un gesto de donación de estas armas de confección casera a la Embajada de Palestina, ¿no? Entonces era un poco el juego de hablar de estos espacios de microviolencia desde la comunidad hasta los espacios de violencia ya institucionales y por supuesto que tienen la marca de dónde vienes, ¿no? De estos barrios pobres, humildes, donde la población principalmente es negra. Entonces hay otros más recientes y yo creo que también es parte de una evolución natural, ¿no? En el trabajo de Luis y de, por supuesto, su relación con el poder, con el activismo, con la institución arte. Y ahí hay un momento importante que fue cuando pasó lo del asesinato de George Floyd, que estremeció como todas las redes, aunque en Estados Unidos habían ocurrido otros eventos, digamos, de impactos similares, ¿no? Y en el caso de George Floyd llegó a Cuba, llegó a las redes sociales cubanas, llegó a la red de activistas y él propuso la obra la obra colectiva, ¿no? Y utilizando las redes sociales de un minuto aguantando la respiración por George Floyd. Y el asunto de y eso también
nos da un poco es un ejemplo, porque hay muchísimos, la medida de cómo funciona el sistema y el régimen con respecto a todo tipo de activismo, ya no solo el activismo antirracista. Él propuso esta obra, esta acción colectiva que fue grabada, fue editada y tal, y a los pocos días, el 26 de junio, fue el asesinato de Hansel Hernández, que el muchacho de 26 años que fue asesinado por la policía en Guanabacoa, por la espalda además. Entonces, en medio de esta situación, ¿no?, tremenda con el asesinato de George Floyd, varios activistas proponen hacer, digamos, una manifestación de protesta pública que se convocó para el 30 de junio, y por supuesto eso sí no fue permitido por el gobierno cubano, ¿no? Y ese mismo año, solo en el mes de agosto, muere un activista en prisión por una huelga de hambre. Todos estos son activistas negros, pobres. En el caso de Hansel no, pero son eventos de discriminación, de violencia sistemática, y por supuesto, como en el caso de Luis, que hablo de estos gestos, ¿no?, de reivindicación, pues ponen al descubierto, ¿no?, el lugar donde están los negros cubanos en Cuba. Yo recuerdo siempre a Aróstegui, porque es un activista que murió en huelga de hambre después de 40 días, y es un activista del que se habla poco y forma parte de la lista de huelguistas, que es algo que recuperar. Bueno, está también gran líder, el gran referente de Orlando Zapata, pero hablo también de Aróstegui porque viene también de provincia, y eso es algo también que marca, ¿no?, el tema de las discriminaciones, si eres pobre, si eres de La Habana, si eres de una clase social determinada. Y el tema de Aróstegui, pues hay muchas marcas, ¿no?, en este sentido, y por eso siempre lo recuerdo. Recuerdo siempre a este huelguista, y es algo que también me ha llamado la atención luego para investigar también las historias de los huelguistas, que es algo muy recurrente en las prisiones cubanas, que por supuesto, aunque no hay números, estadísticas públicas digamos, de la composición racial que hay en las prisiones, pues todos sabemos que, por supuesto, es mayoritariamente negra. No sé si quieres ya cambiar a... Sí, le quería dar... Sí, vamos a aprovechar que llegó Tito, ya lo tenemos del lado de acá, para que un poco nos converse desde su ámbito, ¿no? O sea, como persona también, y como académico, como exiliado también un poco, ¿no? Y además leí hace poco algo de él, y creo que creo que puede ser un buen aporte sobre qué pasa en Cuba, Tito, racismo, ya no solamente con la cuestión de lo negro, ¿no?, sino también con la cuestión de género, ¿no? Y creo que hay un cruce, igual que lo hay con la cuestión de lo negro y lo político, o en este caso el activismo, que es un poco a lo que se refería Yaneli, ¿no? Bienvenido, Tito. Bueno, muchas gracias. ¡Ay, qué emoción! Lo siento, tenía que decir. Por un lado, estoy muy contento de que me hayan invitado. Tengo mucho agradecimiento por el trabajo de Yaneli y las compañeras que están aquí. Yo, es decir, me fui de Cuba hace 6 años, vine a México a estudiar un doctorado, y ya, es decir, ya no se puede regresar, obviamente. ¿No? Pues aquí estoy. Entonces, sí siento que mi experiencia es una experiencia histórica de mucha gente negra, de la disidencia sexual, y gracias por hablar de este exilio, porque quiero decir varias cosas. Me voy a quitar los espejuelos, ahí se me concentro más. Primero, entender que lo que pasa, desde donde yo veo lo que está sucediendo en Cuba, la dictadura que existe en Cuba desde 1959,
pareciera que es un fenómeno singular en Latinoamérica, en el Caribe, y realmente no es así, en el sentido de que hay una larga tradición de dictaduras en toda Via Yala, es decir, en toda Latinoamérica y el Caribe, con hombres blancos posicionando un discurso de libertad social para mantener un orden blanco, mestizo, diferente pero igual. Entonces, en ese sentido, la distinción que tiene Cuba, que yo veo desde lejos, yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, es la alianza que existe, o la alianza que ha creado la élite blanco-mestiza que está en el poder cubana, con la alianza blanco-mestiza latinoamericana, para mantener un discurso donde la idea de revolución y blanquitud estén conectadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dictadura que hay en Cuba solamente se sostiene por las esperanzas y la romantización que existe en Latinoamérica y en el norte global, pero de la izquierda blanca que la sostiene, además de la relación que pueda tener con Rusia, China, y AMLO, por ejemplo, AMLO es amante de la revolución cubana. Pero otro lugar importante que sostiene esa dictadura genocida antinegra ¿cómo puedo decir? Son los sueños de revolución de la élite blanco-mestiza latinoamericana y caribeña y del norte global. Y lo digo porque pareciera que lo que está pasando en Cuba ahora es muy distintivo, pero si recuperamos la historia de Cuba, el arte, por ejemplo, el arte negro, que eso es lo que es el arte, el activismo y el arte negro entendiendo como una manera de protesta social, porque eso es lo que ha sido una constante en el tiempo. Esto que está haciendo el trabajo de Luis Manuel y de muchos activistas y de muchos proyectos negros y afrocentrados en Cuba, como la única manera de visibilizar los procesos de genocidio negro que hay en ese país, además, porque pareciera que en Cuba no se mata a la gente negra, y sí se mata, solo que se mata de otras maneras. No, es una práctica es como la única práctica posible, porque ya nos dimos cuenta en el 11 de julio que no hay otra manera de expresarse políticamente en ese país, ha sido el arte, ¿no? Es decir, y si regresamos atrás en el tiempo, cada vez que un movimiento negro en Cuba logra un tipo de consolidación, hay un proceso de matanza negra cada vez. Desde los cimarrones hasta la represión de la escalera, hasta 1912, hasta la UMAP, todo lo que pasó con los intelectuales cubanos en los años 80 y 90, lo que pasó con el hip hop, ahora el movimiento San Isidro, lo que están haciendo con los activistas. Esto no es nuevo. Es decir, yo no quiero decir que no sea urgente. Lo que estoy diciendo es que hay una práctica de colonialismo blanco mestizo en Cuba que está tapada y que no se puede nombrar, que no se puede ver, que no se puede estudiar por gente cubana, además, o por gente negra cubana, por estas ideas de romantización de una revolución socialista, ¿no? Que además, si regresamos al concepto socialismo, y quién creó el bendito socialismo y el marxismo, fue un hombre blanco en el siglo XIX para un contexto europeo. Entonces, esa teoría, para ser políticamente correcto y hacer este performance académico bien, pues esa teoría no se puede aplicar a una isla del Caribe donde el 80% de la población es negra y fue esclavizada. Fue esclavizada, fue controlada por la minoría blanca, y así ha sido permanentemente. Porque qué casualidad que Fidel era blanco y el hijo de un colono español, ¿no? Entonces, pues también, solamente para terminar esta parte, quiero decir, de la misma manera que podemos ver, que podemos tener una perspectiva histórica para entender estas formas de poder sobre la población negra,
también podemos entender que lo que está pasando en Cuba en estos momentos es parte de esa maquinaria histórica, ¿no? Como esa represión tan profunda y tan cruel y toda... Yo quiero seguir haciendo hincapié en la complicidad de la izquierda blanca, del norte global y del sur global, porque esas ideas de romantización, de revolución, son ideas de romantización que solo satisfacen a las personas blanco-mestizas, porque a nosotros, la gente negra, esas ideas de romantización no nos satisface, tenemos otras propuestas. Entonces, toda esta experiencia que existe, ¿no?, desde el 11 de julio, yo quiero nombrarlo desde que me encantaría regresar al movimiento de hip hop, pero voy a pensar en el movimiento San Isidro. Desde que el movimiento San Isidro existe como movimiento San Isidro, el incremento de la violencia policial y de la represión en todos los sentidos hacia la producción cultural negra, hacia los cuerpos negros, hacia los hombres negros y las masculinidades negras, porque no se habla de eso, pero en Cuba existe el mismo mecanismo de matanza de los hombres negros que existe en Brasil, que existe en Estados Unidos, y eso no es nuevo. Muchos raperos han hablado de eso en el pasado. Hay muchas canciones que hablan sobre la represión policial contra los cuerpos de los hombres negros. Pero parece que ahora es una cosa nueva. No, no es nueva. Siempre ha pasado. Y siempre ha estado jodidísima. Entonces, el matiz aquí es que ya el gobierno cubano no puede, bueno, con todo lo que pasó el 11 de julio, es imposible no nombrar lo racista que es ese gobierno y los matices de dictadura que tiene. Bueno, ya no es un matiz, es muy explícito. Entonces lo voy a dejar ahí, porque sé que hay otras personas que tienen que participar. Muchísimas gracias, qué emoción. No, pero está encantador escucharte, Tito. Mica, te vamos a dar paso porque nos gustaría tener tu perspectiva. Siempre nos interesa en este tipo de conversa, vamos a llamarlo, o de coloquio breve, tener algún colega desde el ámbito no cubano, digamos, y desde el ámbito latinoamericano específicamente, un poco también por esto a lo que Tito hacía referencia, ¿no? Creo que de alguna manera todo lo que sucede en Cuba, desde lo fáctico hasta lo discursivo, pues siempre tiene un arropamiento y sus controversias en el ámbito latinoamericano, ¿no? En este sentido, Mica, tu perspectiva también como persona preocupada por Cuba, como activista, como politóloga, ¿no? Pues un poco lánzanos tus ideas con relación a todo lo que estamos conversando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Henry, a Hipermedia, y la verdad es que es un placer estar en este panel junto a Tito, a Claudia y a Yanelis. Desde, digamos, como siendo la única no cubana, debería comenzar con esta idea de solidaridad democrática internacional que se basa justamente en Martin Luther King, en esa famosa frase que él decía de que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Entonces, es este concepto que me mueve día a día cada vez que me manifiesto ante la realidad cubana y ante la realidad de cualquier otro país de la región. Así que partiendo de este concepto y siendo quizás con Martin Luther King, que él soñaba con que sus 4 hijos vivan en una nación en la que sus hijos no sean juzgados por el color de piel, en Cuba se le suma a eso la complejidad de que pedimos, de alguna manera, porque ahí ahora sí yo me siento incluida, de que nuestros hijos no sean juzgados por el pensamiento político o diverso, digamos, de sus padres, ¿no? Entonces, en Cuba se vive un gobierno totalitario gobernada por una élite comunista y una dictadura militar, porque en definitiva el poder lo ostenta tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Partido Comunista. Cuando los comunistas en la región latinoamericana les gusta hablar y
y realzar ese sentimiento romántico de la Revolución Cubana. En el caso de, bueno, ganaron el poder hace 6 décadas y se convirtieron en el establishment, se impusieron un sistema conservador racista, porque el racismo, como decía Tito, viene de Europa del siglo XIX, venía para promover esa idea de nación, para fortalecer esa ola nacionalista en Europa, que defendía como la raza pura. Bueno, al final la Revolución Cubana viene a instaurar, a imponer una sola ideología, una sola línea de pensamiento, con un sistema de partido único, pero además imponiendo una idea de nación que es racista, digamos, que lo han impuesto. Entonces, eso desafía cualquier pensamiento progresista latinoamericana que todavía, desinformado, adrede o no, se apoya al régimen y se hace eco bueno, del régimen, sobre todo cuando a nivel internacional denuncian el bloqueo, cuando no tienen idea del bloqueo que el régimen impone hacia el propio pueblo cubano, ¿no? El bloqueo comunicacional y en todo sentido el bloqueo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Entonces, está claro, bueno, ya han enumerado, no quiero repetir, pero hay un montón de casos de activistas de raza negra que evidencia que han sido como más discriminados y han sufrido, como así ahora la Red Femenina de Cuba ha evidenciado también cómo estadísticamente las mujeres sufren mayor violencia policial a la hora de la represión. Entonces, son cuestiones que hay que sacar a la luz para romper con ese mito de la Revolución Cubana. Creo que a nivel internacional eso se va resquebrajando un poco. Y quiero, de alguna manera, también decir, aprovechando que en esta mesa hay a representantes del Movimiento San Isidro, el Movimiento San Isidro ha abierto puertas sin dudas y ha logrado agrietar el sistema totalitario, y se ha evidenciado en el barrio San Isidro cómo ha habido una desobediencia civil de parte de los vecinos cada vez que las hordas o comunistas han querido reprimir a Michael, a Luisma, bueno, a todos los miembros del movimiento, y han intervenido y han defendido a sus vecinos, que eran vecinos, artistas, personas de bien, etc. Entonces, ahí sí, recordamos el concepto de totalitarismo, donde de alguna manera está ahí en alta, como impuesta una ideología, y hay movilización y esa movilización de la ciudadanía, de las masas que apoyan la ideología y el liderazgo, ¿no? Eso se ha ido resquebrajando, lo vemos en las manifestaciones, cuando la gente sale en las calles, o hay pintadas ya en la ciudad de La Habana con Díaz-Canel, y le ponen otro apellido. Entonces, ya hay un descontento abierto que antes no había. Entonces, se podría ir diciendo que la gente va perdiendo el miedo, esa imposición de una política de terror por parte del régimen cubano. No quiere decir que sea fácil, que este proceso ya estemos a inicios de un proceso de democratización. Lejos de decir eso, es un proceso que quizás sea tan lento como la cantidad de años que permanece el régimen del poder. Espero que se acorte mucho más, pero recomponer el tejido social y recomponer esa cultura democrática por parte de la ciudadanía, y hacer que los ciudadanos cubanos pierdan el miedo, recuperen la confianza en el otro, en el vecino, que en la familia, recomponer los lazos familiares que el régimen ha sido tan exitoso en romper, no solamente dividiendo las familias con el exilio, sino ideológicamente, porque creo que en cada familia cubana hay gente
que ya descontenta, y hay gente que todavía no abre los ojos con el régimen, ¿no? Pero bueno, sé que estamos como cortos pero en principio decir esto, este concepto, revalorizar todo el trabajo del Movimiento San Isidro, que ha logrado tener un impacto en la ciudadanía, en el barrio, y bueno, y más allá, yo diría más allá, y ha logrado mover mucha solidaridad de cubanos que incluso en el exterior han perdido el miedo. No solamente los cubanos dentro de Cuba tienen miedo a la represión, sino los cubanos en el exilio tienen miedo de perder ese privilegio, y digo entre comillas, de poder volver a Cuba, de entrar y salir a Cuba, de poder visitar a sus familiares, o miedo por algún tipo de represalia a sus familiares que todavía se encuentran en la isla, en fin, ¿no? Hay todavía miedo, obviamente no es lo mismo, porque el que está dentro de la isla pone el cuerpo, pero hay también miedo en el exilio, y ese miedo se ha ido perdiendo, yo creo, ¿no? Por parte, y eso se evidencia con tantas manifestaciones en más de 100 ciudades. Hubo el 15N, no sé, digamos, y cuando fueron el 27N, con todo el acuartelamiento en la sede del Movimiento San Isidro, hubo manifestaciones en muchas ciudades, tanto de América Latina como de Europa y otras ciudades del mundo. Así que esos son los cubanos activándose y recuperando un poco ese activismo, recuperando un poco los derechos y levantando la voz. Sí, a mí me parece importante lo que comentas. De hecho, creo que un poco conecta con algo que hemos conversado, pero de alguna manera lo que Tito comentaba. Yo creo que el movimiento San Isidro ha puesto a todo el contexto cubano, ¿no?, dentro y fuera de la isla, entre la espada y la pared, como decimos, específicamente en el mundo de las artes visuales igualmente. De hecho, incluso ante este mito que se generó entre el trasvase entre los 80 y los 90 en las artes visuales específicamente, y todo el discurso crítico que vino luego, ¿no?, que de alguna manera ha sido lo que ha encarecido y lo que ha vendido el arte cubano, de qué manera era un arte que se producía, que contestaba al poder, ¿no? Pero de alguna manera ya no es tan importante contestar al poder con la obra, sino antes de contestar de esa manera, creo que es más importante pues esa contestación como ciudadano, ¿no? Como siempre decimos, primero se es persona, ciudadano, y después pues artista, zapatero o panadero, eso da igual, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es bueno, porque de alguna manera ha ido también derribando todo ese mito con relación al gremio específicamente, no solamente a las artes visuales, con relación a todo, ¿no? Un poco lo que Tito comentaba también con relación al movimiento hip hop, pues igual creo que sucedió en su momento, ¿no? A mí me gustaría regresar sobre Tito rápidamente, si te parece, un poco para relocalizar cuál podría ser, digamos, sabes que al final yo creo que todas estas cuestiones, o sea, los movimientos intelectuales o no intelectuales o políticos, ¿no?, en Cuba, desde siempre, en este caso haciendo referencia a los movimientos negros, ¿no? O sea, cada movimiento o cada segmento histórico, pues esos gestos van como sumando niveles, ¿no? ¿Cuál dirías tú? Quizás puede ser una pregunta retórica, quizás la contestaste ahorita o no, pero bueno, a mí me gustaría hacerla más directamente. ¿Cuál podría ser ese nivel que sumó el movimiento San Isidro con relación a los movimientos negros? También lo decía porque creo que una chica, ¿no?, ha puesto un poco que habláramos o que promocionáramos, pusieron en el chat del live que promocionáramos el evento. Hay un evento... Sí, se llama Imaginando una Cuba sin prisiones, penas y punitivismo, que lo organiza, ¿no? Bueno, va a estar Tito como participante, pero lo organiza Cuba Liberación Negra, eso me refería, en colaboración también con la revista afrocubana, que Sandra es un poco la que está comentando, y Historia Negra de Cuba, que yo también aprovecho ahora a promover. Sandra, la negra cubana, la que está
hablando. Sí, es negra Pero como cubana, puso sí. Heidi, saludos Sandra, discúlpame, que como está Heidi decía, me trocó. Pues un poco sí, me gustaría desde la perspectiva, igual tú sabes que yo tengo mi cuestión con el mundo de los estudios, ¿no? Ese cruce empírico-estudioso. Y sí me gustaría, porque esa cuestión como transhistórica, ¿no? De qué manera los diferentes movimientos o gestión, ¿no? O autogestiones o prácticas cívicas independientes han ido sumando niveles, ¿no? Yo creo que, bueno, adelante Tito, me gustaría, o sea, nos gustaría escucharte en ese sentido. Bueno, a ver, yo pienso que es una buena pregunta. Yo no lo siento, y esto lo digo como una persona que, pues yo no soy artista, ¿no? Yo soy académico. Entonces, lamentablemente, como no estoy viviendo el arte, pues siento que como primeramente quiero como agradecer a toda esa tradición de arte negro político que ha existido en Cuba, que es un lugar de producción de conocimiento muy radical y que sin ese arte negro no estaría sucediendo lo que está pasando hoy en Cuba, porque qué casualidad que uno de los protagonistas de esta nueva oleada de liberación es justamente Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Oxer, porque son dos artistas negros y que a mí algo que me gustaría como decir es como una función también del racismo blanco mestizo es insular las cosas, ¿no? Entonces, cuando insulamos las cosas generamos caudillos como Fidel Castro, como AMLO, como el venezolano, ¿cómo se llama? Bueno, Maduro, el otro, es decir, y una cosa que generalmente no pasa dentro de las comunidades negras es esos procesos de insulación, porque son movimientos que no pueden sobrevivir. Quizás hay una persona que es la representante o el líder de alguna manera, pero los movimientos negros son muy comunitarios y muy horizontales. Y el trabajo, por ejemplo, yo conocí a Luis Manuel Otero Alcántara en el 2013, en 2013. La primera cosa que me dijo fue que su madre lo parió artista. Es decir, y a mí eso nunca se me ha olvidado, porque es como, es decir, a mí me emocionó mucho escucharlo porque lo que yo identifiqué con esa frase es como, ni siquiera es una cuestión mía, es una cuestión de ancestría, ¿no? Que está muy vinculada a la resistencia de las mujeres negras y de las personas negras femmes. Entonces, para mí, el movimiento San Isidro es como una oleada en un momento que el problema es que pareciera que la cosa está más mala que antes. Y yo solamente quisiera hacer énfasis en que para el pueblo negro de Cuba siempre hemos vivido bajo un régimen de un racismo genocida constante. Quizás los matices cambian, quizás la estructura en que se manifiesta el poder en unos momentos es más confrontacional que otra. Pero si regresamos atrás a la historia, vemos todo el tiempo. Ahora mismo, mientras estaba hablando con ustedes, estaba pensando, antes de San Isidro, estaba Omni Zona Franca, Total. que se paraban en la calle y hacían huelga en la calle. Entonces, yo no quiero desmeritar para nada, porque tengo muchísimo agradecimiento por todo el trabajo que el Movimiento San Isidro está haciendo, pero solamente quiero atar con la historia que tenemos de resistencia negra, ¿no? Por supuesto. Y entender que esto es un proceso que lo que estamos viviendo hoy es como un proceso largo de resistencia negra a un capitalismo que ahora le pusieron el nombre de socialista, pero siempre ha sido un capitalismo blanco, un capitalismo racial. Claro, hoy yo siento que uno de los matices del movimiento San Isidro es que sabía a lo que se iba a enfrentar en el sentido de que ya Cuba, el gobierno cubano estaba
esa fantasía de la revolución estaba ya en decadencia, se estaba desmoronando. Sabía que venía un latigazo o una represión explícita. Pero también, mientras lo digo, me pongo a pensar en todas las represiones explícitas que han vivido otros artistas negros, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, quiero recuperar también el trabajo de las Damas de Blanco y toda la narrativa moral revolucionaria y blanco-mestiza. A mí lo blanco-mestiza me encanta decirlo, porque es importante, porque es como la gente negra sabe que las damas de blanco son unas mujeres que están luchando por su vida, por las de sus hijos, como mismo están luchando las madres de la Plaza de Mayo. Ahora, porque son negras y vienen de barrios pobres, qué casualidad, ¿no? Es decir, a mí me interesan mucho las narrativas para pensar cómo se construye el racismo. Y las narrativas construyen discursos, y construyen sujetos y construyen monstruos también, ¿no? Entonces, yo siento también que una de las particularidades del Movimiento San Isidro, y quienes son parte del Movimiento San Isidro no me dirán si es así o no, si lo estoy mirando bien o cómo lo estoy mirando, es que se enfrentaron desde el arte a un momento del gobierno cubano, es que estaba en plena decadencia y que sabían que la única forma de respuesta de ese gobierno iba a ser la violencia más cruenta, ¿no? Entonces, también quiero decir con esto que eso no quita que el gobierno cubano no haya reprimido de manera muy violenta a los movimientos anteriores, ¿no? Total. Sí, sí. No sé si eso No, un poco lanzaba la pregunta porque yo creo que de alguna manera es algo que nos preguntan, o sea, algunos colegas conversando, ¿no? Y porque también creo que está bien un poco, o sea, se puede resultar incontestable, vamos a entrecomillarlo ahora, pero yo creo que es un poco también como lanzarla. Janely, una nota al pie con relación a todo lo que hemos ido conversando. Sí, yo lo que quería, ahora que, bueno, que escuchaba a Tito y escuchaba también a Sandra, bueno, lo tenía, es el tema del racismo que hay también dentro del activismo, que no lo quiero dejar de decir, dentro de los grupos activistas, el tema también de cuando se hacen campañas de liberación por activistas detenidos, pues siempre se busca pues el historial, ¿no? Yo recuerdo que cuando metieron preso a Michael Osorbo, Michael tenía detenciones anteriores y por supuesto, bueno, habrá hecho algo, ¿no? Siempre quedaba sobre Michael Osorbo cuando se sabe además que en Cuba cualquiera puede tener antecedentes penales, cualquiera puede ir preso, principalmente a las personas negras. Y siempre cuando se empieza a realizar una campaña, siempre se trata de sacar como las bondades, ¿no? Si es artista, si es académico, si es graduado de tal cosa, y yo creo que eso marca mucho digamos, a un grupo importante de activistas que son negros, que son de barrios pobres. Ahí también están las damas de blanco. He tenido como discusiones igual con amigos igual del mundo del arte que decían, bueno, es que ellas no se expresan bien, ¿no? Y es el tema de expresarse bien, y por eso también vemos luego como salen activistas también de academias y que por supuesto van ocupando un espacio, ¿no? Porque, digamos, tienen herramientas de comunicación y habilidades para entrar en un circuito de privilegio. Eso es súper importante. Y bueno, también quería como retomar, hay algo importante, y más porque el otro día estábamos hablando con Sandra sobre esta charla que va a haber el 20 de febrero. Va a ser, no va a ser una charla, va a ser, digamos, un encuentro, una lluvia de ideas, y quería como retomarla, que se llama Imaginando una Cuba sin prisiones, penas y punitivismo. Que bueno, van a estar varios activistas, entre ellas Las Crudas, va a estar Raúl Sublé, que también es activista antirracista de la comunidad LGBTI, y también quería utilizar también este espacio para promover esta iniciativa de
de las revistas afrocubanas y de Historia Negra de Cuba, que pueden comprar estas camisetas de visibilización a ver si las ves por ahí, de visibilidad a mujeres cubanas. Pueden encontrar los links en la revista afrocubana, y es una manera también de apoyar estas iniciativas y estos proyectos que son autogestionados. En el caso de la revista afrocubana, pues, digamos, las colaboraciones son voluntarias, y entonces yo creo que hay que utilizar, digamos, desde donde estemos, desde las luchas que cada quien tenga, pues hay que poner en el centro los proyectos de las personas negras, porque al final estamos y están siempre en un lugar de mayor vulnerabilidad, ya sea para acceder a recursos, para acceder digamos, a fondos. Y entonces yo creo que es súper importante, pues, utilizar cada quien desde el lugar donde esté, pues, las herramientas de promoción y ayudar, ¿no?, a que salgan adelante. Un poco eso, más que nada, pues que sigamos pendientes de Luis y de Mike, pero también de los cientos de presos políticos que en su mayoría son muchachos jóvenes, son muchachos negros, son muchachos que no tienen visibilidad en las redes, ni porque no pertenecen tampoco a grupos de oposición ni nada por el estilo. Entonces, pues que estemos pendientes y que tratemos de organizarnos desde donde estemos. Yo siempre apelo a eso. Apelo a la autoorganización. No hay que militar en ningún partido político, ni tampoco hay que, digamos, estar afiliado ni compartir ideas. Aquí en Madrid hay mucha tensión ahora mismo por tema, digamos, ideológico. Pero yo siempre apelo a eso, a que nos organicemos de donde estemos y que velemos por todos los presos políticos, por supuesto. En el caso de Lee, que está en huelga, pero hay muchos también plantados en este momento, y poner a todas estas personas en el centro, más que nada porque somos el único apoyo realmente que tienen. Ya estábamos hablando, y eso es súper importante, yo también lo digo, el tema de que el apoyo que tiene el gobierno cubano de la izquierda es terrible, y es lo que nos tiene en el lugar donde está Cuba, y nos tienen en una lucha en solitario. Entonces, pues somos los propios cubanos los que tenemos ahí que mover y ponerle nombre, que esto es súper importante, ponerle nombre a estos apoyos. Y yo creo que es eso, también seguir la historia de la resistencia que tenemos. Por supuesto. Es lo que nos vaya a permitir llegar a algún sitio, ¿no? Sí. Y otra cosa importante, que es el tema de las redes sociales, que cuando decía la diferencia o el cambio, ¿no?, digamos, dentro de este cambio generacional o nuevo momento, ya no solo con San Isidro. A mí también me gusta hablar de la 00 Bienal, que aglutinó a muchos artistas que trabajaban con las instituciones, que exponían en las instituciones del gobierno, y que sabían que participar de la 00 Bienal era colocarse un estigma. Y entonces yo creo que ahí estaba el inicio, y luego, bueno, la campaña contra el decreto y tal, pero ya desde la 00 Bienal ya había un posicionamiento público por parte de la comunidad artística que fue súper importante, y las redes sociales en este momento, digamos, hacen que conectemos con mayor facilidad, de que perdamos más el miedo a ese pronunciamiento público, y yo creo que eso es un poco el cambio. Pero yo, desde mi admiración total, y siempre lo digo, uno de los encuentros en mi vida, así que más agradezco, es el encuentro con Amaury y con Iri, por toda la experiencia que traían de OVNI Zona Franca. Y es algo que es un grupo, un movimiento al que le debemos muchísimo, y principalmente contar la historia, ¿no? ¿Qué pasó durante esos 20 años de trabajo? Que unido al movimiento OVNI Zona Franca, pues estaba todo esto, el grupo de los festivales de rap en Alamar y tal, como una movilización de la alternatividad, que aún eso no está, digamos, recogido. Y yo creo que se lo debemos, y yo apuesto por eso, ¿no? Porque todas esas historias al final salgan, y contarlas nosotras, antes que la gente haya más dispersión, más fragmentación, antes que pase más el tiempo. Era lo que más quería decir. La importancia también del Internet, de la entrada del Internet, y la gente como perderle el miedo, ¿no?, a la participación, ya sea en los foros online, pero también en el espacio público, ¿no?, del arte. Micaela, una nota al pie de tu parte, en 3 minutos.
Bueno, yo agradezco la observación. Adelante, sí, adelante. No, agradezco la observación de Anelis recuperando la historia de Amaury y de Iris, porque la verdad es que ellos, bueno, desde la década del 90 vienen trabajando, bueno, Michel Matos y demás. Entonces, el movimiento San Isidro no nace en 2018 con el decreto 349, o sea, nace ahí, pero venían con todo un antecedente de trabajo previo. Y yo siempre digo, cuando uno ve, cuando ahora empiezan a decir, bueno, este movimiento, digamos, o todo lo que está pasando en Cuba, digo, es que hay 30 años de sociedad civil, activistas, de gente que viene trabajando y se viene construyendo, que han asentado precedentes y no, digamos, de alguna manera es un trabajo que por ahí no se ha visibilizado por ese bloqueo comunicacional que tiene el régimen con la ciudadanía que no conoce a activistas como Amaury e Iris, o no llegaron a conocer a Osvaldo Payá, que realmente ha hecho un trabajo espectacular con el proyecto Varela, que realmente movilizó a 10.000 personas. Ese fue el primer proyecto que ha logrado movilizar tanta gente, porque 10.000 firmas, poner 10.000 firmas hace 20 años no es lo mismo que ahora, ¿no? Entonces, yo quería como rescatar también esto de cómo ir rompiendo con esos dos pilares que tiene el régimen, esto de ganar a la izquierda internacional, esa ideologización que poner a los derechos humanos como totalmente ideologizados es una batalla hasta el momento ganada por el régimen, porque siempre cuando criticas a Cuba, bueno, sos de derecha, bueno, yo no soy de derecha, soy como de centro, moderado, digamos, soy humanista cristiana, no soy de derecha, ni la nueva derecha, no tengo nada que ver con Trump o Bolsonaro, pero entonces después la derecha te trata de izquierda, entonces cuando no puedo ser consecuente de denunciar los derechos humanos tanto de izquierda o de derecha, o sea, que más allá de quién los cometa. Entonces, eso hay que despolitizar y desideologizar los derechos humanos. Eso es un trabajo para poder apoyar el trabajo de los activistas y por otro lado internamente, porque eso es más a nivel internacional para ganar mayor apoyo de ambos lados, y a nivel internamente a romper con esta justificación que mucha gente hace de tecnicismo, bueno, lo reprimieron, pero algo habrán hecho, bueno, si hiciste una exposición criticando al régimen, bueno, vos también te lo has buscado, ¿no? De como que, pero digamos, es como justificar la violencia contra las mujeres cuando la mujer le discute algo al hombre y entonces el hombre le pega, pero está justificando la violencia contra la mujer. Es como durante mucho tiempo se justificó eso, bueno, algo habrá, o las mujeres se autocompadecían y dicen, bueno, es que yo en realidad le di razones y bueno, es eso, es como la mujer golpeada que justificaba al marido que la haya golpeado. Bueno, un poco el pueblo cubano a veces se justifica que el régimen, la violencia policial, represiva, es que, bueno, que en definitiva es ir contra la Constitución, contra las leyes que sabemos que son injustas, que sabemos que van contra el sistema internacional de derechos humanos. Pero bueno, hay que trabajar en esa concientización del resto de la ciudadanía para que dejen ese rol como de la mujer golpeada. Muchísimas gracias, Micaela. Claudia, tu nota al pie para cerrar. Bueno, nada. Creo que es fundamental esto que hablaba un poco Yaneli, ¿no? La idea esta de rescatar un poco todo el trabajo que ha venido haciendo o que hizo Ónima Franca durante muchísimos años
me parece que tiene un peso fundamental en todo lo que ha pasado con el movimiento San Isidro. Yo creo que en el tiempo que llevo trabajando con Luis Manuel, una de las cosas que he sentido, que más él ha agradecido, ¿no?, ha sido esta conexión con Amaury y con toda la experiencia, ¿no?, que de alguna manera ha podido transmitir. Y creo que el movimiento San Isidro indiscutiblemente bebe mucho de toda esa historia, de toda esa experiencia que marcó, ¿no?, la historia de Cuba, del arte en los últimos años. Y otra cosa que creo que también es importante es ver todos estos problemas raciales, no solo también como un problema del gobierno dentro de Cuba, sino también dentro de la oposición. Durante mucho tiempo, la oposición también mantuvo una postura con bastante discriminación con respecto a todos estos problemas raciales, ¿no? Entonces, rescatar todo esto, entenderlo y de alguna manera tratar de enfrentarlos, de superarlo, me parece súper importante. Muchísimas gracias. Yaneli, Claudia, Micaela, Tito, muchísimas gracias. Nos vamos a ver pronto en otras mesas, todos así, un poco cruzados con otros colegas. Les agradecemos muchísimo desde la plataforma Ibermedia. Y bueno, le agradecemos también a los colegas que han estado pendientes y que yo sé también que van a estar después visualizando la conversa, ¿no? Muchísimas gracias y buenas tardes para todas, todos y todes. Un abrazo, nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias.